Queridos amigos, este es el video número 4 que incluye mi participación para dar tips milongueros y musicalidad para bailar en las milongas, en el cual fui invitado por Giselle Tedela en su seminario en la Escuela Mundial de Tango. Espero que lo disfruten y aprendan. Les quiero comentar un poco de mí. Yo bailo todos los estilos y me quedé con el estilo milonguero hace muchos años por la pasión, porque es el más sencillo. Hay 5 estilos de baile de tango y esto lo pueden leer ustedes en Patrimonio Inmaterial, en la web Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura de la Nación. Es el estilo escenario, que es el profesional, muchos ensayos. Después está el estilo canchengue, es el más antiguo de todos los estilos. Está el estilo pista o el estilo salón, que es el que ha invadido el mundo, que es el que ustedes están aprendiendo. Después está el estilo neotango, el tango nuevo, que es una mezcla es el tango pista, pero con pasos de tango escenario, muy abiertos, los abrazos. Y después está el estilo milongue. Yo tengo una frase que se la quiero decir ahora, pero es para todos los estilos, que son las majestades del tango, donde el príncipe del tango es el abrazo, la princesa es la improvisación, la reina es la musicalidad y el rey es el sentimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque el abrazo es humano. Nosotros nos abrazamos en la calle, al amigo, al hijo, al vecino, consolamos con un abrazo y cuando tenemos extremas de alegría nos abrazamos aunque no nos conozcamos. Un gol del equipo. La improvisación es como en la vida, hay que sorprender. El baile del tango es un amor durante 3 minutos, hay que sorprender como en la vida, al novio, a la esposa, al amigo, la sorpresa. ¿Y cómo se sorprende? Con la improvisación, que además sirve para dominar los espacios de la pista. Porque si yo quiero hacer 2 pasos y de repente alguien se me viene acá, cambio de dirección. La musicalidad. Todo baile, el baile es un movimiento de cuerpos con armonía de la música, indefectiblemente. Sobre el sentimiento no tengo nada para decir, porque es imposible explicarlo. Si yo les pregunto a ustedes, explíquenme cómo es el sentimiento del amor. ¿Alguien me lo puede explicar cómo es el amor? Y hay muchas definiciones, depende de cómo uno lo siente, etc. Esta frase yo se la quería dar porque es una colección de experiencias durante muchos años. Ahora, en el estilo milonguero, que es un estilo un poco diferente, incluso hasta la posición de los cuerpos. En el estilo salón, cada uno está en su eje, ¿no? Y bailan con el cuerpo de forma paralela. Los abrazos, el contacto del cuerpo es más light, porque se necesita un poco de espacio, ¿sí? En cambio, el estilo milonguero es diferente. El contacto del cuerpo es fuerte, aquí, y además, en el estilo milonguero se baila de la cintura para arriba. Entonces, te voy a explicar un poquito. Prefiero hacerlo con ella que se alumna. Nosotros, el estilo que todos bailamos, siempre bailamos con los cuerpos paralelos, ¿no? Acá el contacto puede ser tan sutil porque necesitamos espacio abajo. Pero en el estilo milonguero, estamos en nuestro eje y lo único que hacemos es levantar los tacos y poner el peso suavemente en el metatarso. Hacer. No te vas a caer. Somos 2 celulares parados, no se sostienen, pero juntos, unidos arriba, se sostienen. Arriba estamos muy unidos y yo puedo hasta abrazar más. Abajo viene todo el espacio que tengo y ella puede mover conmigo. Y nos podemos mover así y caminar de la misma forma. Y se baila de la cintura para arriba.
Fíjense que mi cuerpo puede engañar a ella. Se fue por el otro lado, yo me iba para allá. Hasta puedo moverla a ella sin mover los pies. Entonces, el abrazo del estilo milonguero es, como dice el tango, como una serpiente en la talla, llega hasta cerca de la axila. En el estilo que todo el mundo baila, el abrazo del hombre tiene que ser acá para dar más espacio. De acá se cierra y se siente el abrazo. El abrazo de la mujer no necesita el brazo para su equilibrio. Simplemente apoya el codo sobre el hombro y abraza al hombro y cae. El abrazo de la mujer se usa solamente para abrazar. Entonces, en el estilo que todo el mundo bailamos, es como si estuviéramos en un cilindro y bailamos dentro de este cilindro. En el estilo milonguero, es como un cono de luz, es como un cono invertido, y bailamos dentro del cono invertido. Es más sentido y hasta podemos hacer las mismas figuras que todo el mundo hace, pero más cortito y con el cuerpo. Entonces fíjense mi cuerpo. Yo cuando voy a salir, si doblo la rodilla, ella ya se da cuenta. ¿Por qué? Doblo la rodilla y mi hombro cae. O si no, mi hombro cae y ella ya sabe que voy a salir. De cualquiera de las dos formas, ella me sigue. Y fíjense que yo no la voy a tocar, me va a seguir. Y para ir hacia adelante, primero muevo mi cuerpo y ella me sigue. Muevo mi cuerpo y después los pies. No, ella no la toco, no me sigue. No uso las manos, sí, las manos las uso para abrazar y ella usa su mano para abrazar. Me puedo girar. No nos separamos nunca. Este estilo depende del cuerpo de cada uno. ¿Por qué? Es muy importante esto, para el hombre y para la mujer. Si ustedes quieren apoyar esto con el cuerpo de la mujer o la mujer con el cuerpo del hombre, no tienen que quebrar. Van a terminar con un dolor de cintura impresionante. Y acá. Simplemente levantar el taco y poner el peso en el metatarso, lo mismo que la mujer, y se apoya. Dos celulares así se caen, pero si lo ponemos así, se mantienen en equilibrio. El eje está exactamente aquí en el medio y nos apoyamos uno con el otro. Es una práctica que lo tienen que hacer la milonga, tomar clase, es otro estilo, es otra cosa. El estilo milonguero en realidad es el que se baila en muchas milongas de Buenos Aires. Por ejemplo, Cachirulo es una milonga donde prevalecen los bailarines y el estilo milonguero. Cada uno elige lo que quiere bailar. Como decía bien Carlos, implica un abrazo cerrado y también, implica que al estar yo de esta manera, también la postura de mi cabeza es diferente. Generalmente las milongueras o pasan la mano para tener el contacto con el torso o rozan el cuello, ¿sí? Pero no hay en ningún momento la lejanía, no hay esta cosa que hacemos nosotros de quizás en el baile más salón, abrirnos, sino que está torso con torso todo el tiempo durante el baile. Ustedes decidirán después qué quieren bailar o si quieren hacer una mezcla de los dos estilos que se puede hacer. ¿Sí? Yo no sé si vos estás de acuerdo, pero muchas veces lo lindo es ver que en momentos tenemos una conexión del estilo milonguero y por momentos él me da aire y
yo puedo jugar un poco con el espacio de mis pies. Depende del espacio de la pista. Depende del espacio de la pista. Y la posición del cuerpo es el natural, solamente nos inclina. Entonces, poner la cabeza así, o poner la cabeza así, terminamos con un dolor de cabeza. Es simplemente un suave toque de la cabeza porque la mujer se da cuenta de los movimientos, incluso con el suave toque de la cabeza. El contacto del cuerpo es fundamental porque van a sentir el empuje, fíjense, empujo y empujo, empujo y empujo. Y la mujer lo siente acá. Yo en realidad en este momento estoy sintiendo que él me está marcando desde el torso. ¿Sí? Es el todo torso. torso, todo torso. Todo torso, no hay otra marca. Inclínate, estos ojitos, no te vas a caer. Y sentí. Esto es todo sentimiento, se puede mostrar mucho. Doy un tazo, cae sobre mí. Fíjense que yo la empujo y me quedo, ella se va. Okay. ¿Cómo manejamos el peso las mujeres? Porque a veces en este estilo milonguero, ante la propuesta del hombre, nosotras directamente nos volcamos sobre su torso. Yo estoy acá, pero no estoy acá. ¿Sí? Yo estoy conectándome hasta ahí. Hasta ahí. No es excesivo. No es excesivo. Porque he escuchado, Carlos, muchos milongueros que dicen que algunas mujeres son muy quizás pesadas al bailar. Y eso puede ser porque no regulan el peso. O sea, abracemos milonguero, pero teniendo en cuenta los pies en el piso. Si ella se tira más, tirate, yo tengo que abrirme. Puede ser que sean pesadas, porque hay muchas mujeres que ponen su cuerpo y su equilibrio en este brazo. Entonces, yo soy mujer, pongo el peso acá, porque tengo mal equilibrio y se siente pesado. Por eso es importante trabajar el equilibrio, vuelvo al tema de la técnica, solas, en forma individual, para después compartir un lindo momento bailando. Está mirando. No importa incluso la altura. ¿Por qué? Porque ella se va a apoyar más abajo que el torso, pero no importa. Mientras sea arriba de la cintura, ella me va a sentir. No va a ser igual que la del tango salón, ¿sí? Y acá la engaño, Ahí la Esto es cuestión de sentir. Muy bien, y si me dejas lo voy a probar yo. Lo voy a probar yo, a ver cómo Néstor, a ver cómo sería un abrazo más milonguero. Sí, siempre propusimos hoy en la clase esta apertura. Yo acá paso mi cabeza y apoyo mi torso para hacerlo más milonguero. Mi sentimiento pasa a ser desde el torso. ¿Sí? Hago todo más chiquito, ¿sí? Chicos, para que vean la diferencia que puede haber. Gracias. Le quiero decir algo para no se desanimen y tengan siempre paciencia, porque siempre se aprende mucho. Cuando aprendieron a manejar, la mente es la que domina el cuerpo. Cuando aprendieron a manejar el auto, ustedes pensaban, aprieto el embrague, voy soltando el embrague, pongo primero, segundo y así, varios días. Hasta que la mente automatizó todos los movimientos y después ustedes van conversando mientras. En el deporte y en el baile es exactamente igual. Entonces, las clases y las prácticas son muy importantes, porque la mente tiene que automatizar el movimiento.
cuando la mente domina el cuerpo, entra el alma. Y ahí ustedes se van a acordar de mí y van a querer bailar el estilo milonguero porque el alma se siente el corazón. Corazón con corazón, contacto con contacto. Y es muy importante la musicalidad. Es al amor que yace en el olvido. Si siempre me han mentido, si nunca te he querido, la culpa es de los dos. Un día sentirás que estás enamorada, entonces tú dirás, no culpes